¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos vuelto un lunes más, programa número 20, Despejados, después del parón de clubes. Muy bien. Así que Muy tenemos bien. muchas cosas de las que hablar. Se nos han acumulado muchos temas, ha vuelto la Liga y nada, tenemos la Copa del Rey. Ha habido derbi para cerrar además la jornada, el Atleti ha pinchado, Barça y Madrid no, pero también habrá que hablar del derbi. Claro, tenemos unas semifinales de Copa espectaculares. Sí. Y yo quiero, antes que nada, quiero enseñar una cosa que he traído porque he estado en México ¿Tú has toda la estado semana. por ahí? He estado toda la semana en México grabando cosas para mi canal y quiero enseñar esta camiseta. Me ha traído regalado regalito? Sergio Canales. Qué bonita Monterrey. Muy bonita, de Rayados de Monterrey, que estuve con él, con Oliver, con el presidente, el equipo en el que está Sergio Ramos. Y esta camiseta Es un regalo preciosa tremendo, de un partido que él utilizó, que ayer perdieron, por cierto, contra Tijuana. La verdad que entrevisté a Chicharito, han perdido Chivas en casa un con poco Cruz gafe, Azul. Y un poquito No lo gafe. digas mucho porque Pero- no te dan ni una entrevista más. Pero yo creo que van a hacer una Pues gran sí, temporada. claro. La vamos a poner aquí. Y gracias a Canales y a Oliver cómo se portaron. Y por cierto, vamos a ver en Mundo Madrid los vídeos también ya con los dos. Así que lo vamos Muy a poner bien, aquí. claro, ahorita de colgala. Rayados. Muy Estuve bien. con el presidente también, con Tato Noriega, que fue jugador. Fue compañero mío Sí, sí. en ESPN. Exactamente. Estuvo muchos años, estuve con él, sí. Mire, la vas a poner al lado del hijo de Marcelo, que también ha sido protagonista en las últimas horas por su debut. Ahí Que está. vaya debut ha tenido también, ¿eh? Sí, vaya debut. Y otra cosa que quiero contar, ya dejo de dar la chapa con esto. El Ceuta es líder, señores. Joder, macho. El Ceuta es líder. Eso es así. Líderes. Esta sección habría que eliminarla. Ceuta líder. Ganó, que lo vi en el aeropuerto, porque jugaron en viernes contra el Intercity y estaba viendo el partido en una sala del aeropuerto porque íbamos volando de vuelta de Monterrey a Ciudad de México y le dije a Luis, que estaba conmigo, le dije, tío, debo ser la única persona en Monterrey que está viendo el Intercity Es probable. Ceuta. Y me dijo, en Monterrey no, a lo mejor en México. Y dije, a lo mejor en toda América. Muy Está bien, viendo en oye, el directo de- Ceuta sí. y el Badajoz, ¿qué tal va la cosa? Nada. 1-1. Empatamos en casa con Puebla. No el Puebla de México, sino el Puebla de la Calzada. Tiene una buena consecuencia el empate. Y es que por lo menos nos hemos quitado de en medio al entrenador que teníamos, que era un desastre. Sí, bueno, algo es algo. Es que tenemos un propietario que no se le ocurre otra cosa que poner a su hijo como entrenador. Y ha Y estado eso y ha ya estado- sabemos sí, que sí, no sí, suele funcionar, Sí, y ¿eh? además ha aguantado, ha Ahora, estado ahí, hombre, que claro, venga, claro, que no es venga. fácil echar al hijo, ¿eh? Y ya pues no le ha quedado más remedio que... Tú estás No- contento no con sé el si- cambio. Hombre, estamos fuera de A playoff. peor es imposible. Estamos fuera de playoff. A ver, esto queda muy feo decirlo, pero el Badajoz, que es una ciudad de 150.000 habitantes, está jugando contra pueblos de 2.000 y 3.000 habitantes y estamos sextos. O sea, Sí, es el increíble. ridículo no puede ser más espantoso. Es que no estamos ni en playoff. La idea era quedar primero y ascender directo. Es que no es que no estemos está primero, torciendo la es cosa, que estamos ¿eh? fuera de Ahora playoff. firmas ahora el mismo. playoff. Firma jugar el playoff. Bueno, claro, evidentemente. El primer puesto es imposible ya. El primer puesto lo tiene el Extremadura y eso no se lo va a quitar nadie. Bueno, Azuaga o a lo mejor Jaraí, que están ahí cerquita, pero vamos, nosotros ni locos, vamos. Ni locos. Una cosa de locos. No, es tremendo, es tremendo. No sé quién van a poner entrenador, igual ponen al primo o el sobrino del propio. Todo Bueno, queda en no sé. familia, ¿eh? Puede ser cualquier cosa. Qué desastre. ¿El resto de la semana bien? Sí, todo lo demás bien. Todo por lo demás bien. Todo lo demás ha ido bien. La verdad, muy bien España. Muy bien España, muy contento. Sí, sí. ¿Sabes que Haciendo los deberes. vi el partido volando a Ciudad de México? Vi el partido en ¿Y el... no se te No, cortaba con ni el, nada? con el wifi de Iberia, que funciona Que muy era bien. bueno, claro. Lo que pasa es Muy que, claro, bien. lo vi en el canal de televisión española en el RTV Play. Sí. Y claro, eso tiene una función de bajarle la calidad. Entonces lo puse en la menor calidad posible. Para verlo sin y cortes. Lo vi bien, pero no estaba en HD, pero lo vi perfecto. Y además qué bien, venían macho. 2 o 3 auxiliares de vuelo que venían conmigo, de estos viendo el partido de la tanda de penaltis y tal, que eran muy futbolísticos. El de vuelta, claro. El de vuelta. Fue la vuelta. Joder. Fue la vuelta. Fue el de Madre vuelta. mía. O sea, que descansar habéis descansado poquito, ¿eh? Bueno, nada. A poco, nada. Yo en México ha sido un palizón, ¿eh? Pues hemos estado Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, vuelta a Ciudad de México. No hemos parado. Hemos hecho un montón de cosas. Son 2 semanas muy locas. Pues ya descanso yo Muchos por vosotros, partidos. ¿vale? Ahora, qué partidazos, ¿eh? Los Sí, de... en los de Sudamérica ha habido partidos tremendos también. Y- Sí, pero sí. los de Hoy Europa- hablaremos de selecciones, ¿eh? Es que reivindica las selecciones. Es que los 4 partidos de cuartos de vuelta fueron espectaculares. Bueno, y hubo Todos, un Argentina-Brasil. goles, Argentina-Brasil. Y No, en, no, en la tremendo. Nations League todo prórrogas y penaltis. Eso digo, o sea, sí, sí. es que fue una apoteósico. cosa extraordinaria. Luego en CONCACAF hubo un sorpresón también que eliminó Panamá a Estados Unidos, jugó la final con México, que Es la ganó México. En las eliminatorias del Mundial ya tenemos varias selecciones clasificadas para Eso la es. Copa del Mundo. Se clasificó Japón, se clasificó Irán, se clasificó Argentina y me está faltando una. No recuerdo quién es la otra que se ha metido. Y
Japón, Irán, ¿quién es la otra? Y Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda, claro, que le ganó a Nueva Caledonia. Salomón. Nueva Caledonia. Nueva Caledonia, Y ahora que está en repechaje. Claro, el que juegue el repechaje de Sudamérica juega contra Nueva Caledonia, es decir, que vamos. No sabe todavía cómo van a ser los emparejamientos. Sí. Las repescas son 2 eliminatorias, hay cabezas de serie, con lo cual Sudamérica probablemente irá a la segunda eliminatoria, que es la que te da directo ¿Qué es el Nueva billete al Caledonia? Mundial. No, Nueva Caledonia va a jugar la primera eliminatoria vale. y la jugará, no sé, estilo, imagínate, con Uzbekistán. Y el que gane de los dos va a la final y ahí ya se encontrarían. Ahí, Pues, entonces, pero vamos, Nueva Caledonia no va a llegar a pasar de no ahí. va a llegar ahí. Pero está bonito, está todo muy bonito. Ha habido Muy un montón bonito. de partidos, casi 200 partidos de selecciones, súper divertido. Luego vuelves aquí al día a día de los clubes y pues te ¿Ha venido aburres. bajón? Hombre, Bueno, Después de este fin de semana, todo lo que ha pasado. Pregunta en Mestalla si no echaron de menos el otro día, vaya partido el del Valencia, aunque acabaron ganando, pregunta si no echaron de menos lo que habían visto 3 días antes. Sí, claro, Fue un claro, partido apoteósico, claro. Bueno, tal y como están las cosas en el Valencia, yo creo que firmaban No, el el Valencia se va a 1-0 salvar, con un partido Sí. malo. yo estoy con convencido sangre. que ganando los partidos que está ganando en Mestalla se va a salvar. Yo creo que el Valencia va a estar al final entre Leganés, que hablaremos del partido, porque la verdad que compitieron bien, pero la verdad que el arbitraje no Suéltate, fue... suéltate. Simplemente que Suéltate el pelo. Muchas veces los errores que han para un lado para otro, que lo vamos a hacer, cayeron del lado del Madrid esta vez, pero fue un partido en el que el Pasa Leganés... que fueron muchos, ¿no? Sí, Pero compitió parece muy que el bien. club no acompaña mucho a Borja, ¿no? Porque Borja en rueda de prensa en el postpartido sí que alzó un poquito la Ya. voz, ¿no? Pidiendo que el club pues elevase de alguna forma la queja, pero el club ha dicho que... Ha dicho que no. Bueno, si aquí al final la clave va a ser ganar a Osasuna el lunes que viene e intentar salvarte. Va a estar muy igualado entre el Alavés. La verdad que la jornada final, yo daba por hecho que el Bernabéu iban a perder, porque es lo normal. Aquí la clave está ganar a Osasuna, el Alavés perdió, que es importante, el Valencia lo dio por salvado, o sea, va a estar entre Las Palmas, que juega hoy, si no me equivoco, ¿no? Con el Sí, Celta. hoy. contra el Celta. Entre Las Palmas el Valladolid por descendido, entre Las Palmas Leganés Valladolid, Alavés y Leganés. eso, entre los tres uno se va a salvar. Esperemos Sí. que sea el Leganés, pero bueno, ya Sí. veremos. Yo creo que por ahí van a andar los tiros. Pues muchas cositas, un lunes más en Despejados. Ya sabéis, con Fivers, que no nos hemos olvidado de ellos en estos 15 días prácticamente. La aplicación, que si no la tenéis ya, vais tarde, que os tenéis que bajar porque ahí, sobre todo, Maldini, Mr. Chip, van subiendo cositas, van Claro, subiendo subimos vídeos. cositas, Hay sí. contenido en exclusiva. Claro, y es bonito, ¿eh? Bueno, Muy pues bien. Me voy a comer. gracias a Fivers. Tenemos que comer, ¿verdad? No coméis habitualmente, ¿o? No, te Comemos, voy a pero comer. no juntos. Ah, Te vale. voy a comer. Bueno, acabará la temporada y no habrán comido juntos, ¿eh? Vamos con las preguntas, con la Venga, sección que the ya sabéis. questions. Es que hay tantas preguntas que La tenemos gente que nos manda seleccionar preguntas algunas. Claro, hay mucho. A ver. Llegan muchísimas. Me comentaba Chema que cada vez hay más y más preguntas. Bien, Bueno, me gusta. normal. Tiene bueno, sentido. os lo agradecemos muchísimo porque además son muy entretenidas, ¿eh? Venga. La primera pregunta que nos llega a través de la cuenta de Fibes nos la envía Chesto. A día de hoy... Chesto. 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 ¿Qué te parece el nombre? Bien. Me gusta. A día de hoy, ¿qué 9 ficharíais para vuestro equipo entre Sesco, Gyökeres y Alexander Isak? Es que depende de qué equipo. Entre Sesco, Gyökeres y Alexander Isak. Pues para el Ceuta tú y yo para el Badajoz. Venga, hombre, para el Ceuta cualquiera de los tres nos vendría muy bien. Entre Isak, Sobre todo el Sesco y Nosotros. Gyökeres. A ver, en cuanto a números, Gyökeres está haciendo un espectáculo, pero es que Sesco yo le veo un talento. A mí Sesco me parece que va a ser uno de los grandes nueves para el futuro del fútbol mundial. Me quedaría con Sesco, por la edad también. Con Sesco. Yo Es buenísimo, yo ¿eh? estoy entre Gyökeres y Isak. Es verdad que Gyökeres está teniendo muchos mejores números, pero es verdad que también está en una liga muy menor, o menor, bastante más menor sí. que la Premier. Isaac está teniendo unos números en la Premier espectaculares. Gyökeres me gusta mucho también. Me vale cualquiera de los dos. Si tú te quedas con Sesco... Yo me quedo pues- con Sesco. pues yo Creo me que quedo va a con- tener un futuro esplendoroso de chico. Me gusta muchísimo. Mira, yo me quedo con Gyökeres. Venga, y ¿y yo con Isaac? Y Isaac que vuelva a la Real a la Sociedad. Real Sociedad, vale. Eso es. Aquí cada uno barriendo Luego para hablamos de Exacto. mañana, del partido de mañana del Bernabéu, las opciones que puede tener la Real o no, y del Atlético de Madrid-Barça. Yo con que no le pase a la Real lo que le ha pasado al Leganés, me conformo. Vamos a ver. Yo con eso firmo. Maldini, mójate, tío. No, mójate. no, hombre, Bueno, la segunda, que nos la ha enviado el Mr. Garalba. Bien. Bueno, Muy Mr. bien. Garalba. Muy bien, todo bien, a través de Fibers. Para vosotros, ¿cuál es mejor, la quinta de la historia? ¿La del buitre o la máquina de River de los años 40? Bueno, yo es que la máquina de River no la Es vi. que yo tampoco la he visto, De la hemos máquina- leído sobre... Claro, de la máquina Pero de River de- tenemos mucha información, pero yo es que no la he visto jugar. No la he visto jugar. Hombre, es un equipo más... Además, cuando jugaba la máquina de River, tampoco existía todavía la Copa Libertadores. No pudieron ganar ese torneo. Entonces... La quinta del buitre.
Bueno, son dos igual que la Quinta del Mini, ¿no? ¿Te acuerdas Sí, con por Iván de ejemplo, la Peña y claro. todos estos, ¿no? Pero, hombre, a mí me marcó más la Quinta del Buitre porque la viví en el momento en el que yo me estaba aficionando al fútbol y era un equipo hegemónico, un equipo Sí, que ganó sí. 5 ligas seguidas, un equipo que rozó la Copa Europa varias veces. Bueno, son dos quintas simbólicas. En la historia yo o sea, no tengo argumentos o no tengo información para quedarme con una o con otra. Me falta Claro, datos es que yo igual que Alexis, yo no he visto, he leído mucho sobre la máquina de River de Claro. los 40, pero tampoco se le midió contra otros equipos sudamericanos potentes. Pasa como con el Arsenal de los años 30 y son equipos que al final no juegan Copa Europa, no existía. Y yo de la Quinta del Buitre quiero decir que me parece que está un poquito, no olvidada, pero infravalorada en la historia del fútbol, porque como no pudieron ganar la Copa Europa, y luego el Madrid se hinchó a ganar Copas de Europa después, y el Sí, Barça parecía gana, menor. pero es que era una maravilla verle jugar al fútbol. Yo me acuerdo de partidos que era un espectáculo. O sea, Hay un era documental, por cierto, espectáculo en cómo Movistar jugaban. Plus. Cómo jugaban al fútbol. Yo me acuerdo de un Sobre la Quinta del partido Buitre. contra el Everton, un trofeo Santiago Bernabéu, que me fui a verlo, llegué a mi casa, yo vivía con mis padres, y a mi padre cuando volví le dije, papá, no te imaginas lo que ha sido ver a estos tíos jugar. Era impresionante cómo jugaban, impresionante cómo jugaban. Así que la Quinta del Buitre era un placer verles, de verdad. Pero bueno, se quedaron sin poder ganar la Copa Europa, ¿no? Pero bueno, ya habíamos hablado alguna vez en este programa de Sí. equipos o generaciones que no habían ganado un título y que eran... Hombre, ganaron muchas ligas, Claro. fue un Sí. equipo hegemónico en la Liga Española. Ganaron Claro, dos claro, que no Copas se puede del- medir por no del haber ganado Rey. la El Copa Rey. de Europa. Sí, sí. Sí, y es verdad que en la Copa Europa pues no tuvieron suerte. Ganaron UEFAs. En el dos. año... La Quinta del Buitre más o menos empieza... Bueno, la Copa Europa empieza en el año 87, porque en el año 86 es cuando juega el Barça la final con este agua y la pierde. 87, 88, 89, 90 y 91. Yo recuerdo en el año 87 los eliminó el Bayern. En el 88 fue el PSV. Bueno, pues esa es la que más cerca estuvieron. 89 y 90 fue el Milan se y en encontraron el con el 91 el Spartak de Moscú. Sí. Yo me acuerdo en ese Spartak de Moscú, que cuando yo lo vi el partido, claro, yo no tenía información del Spartak de Moscú y claro, me parecía que había sido un ridículo espantoso. Claro, luego miras ese Spartak de Moscú y estaba Mostovoy, estaba Karpin, estaba Radchenko. Sí, claro, que nosotros no los conocíamos porque aquí no se habían veía. llegado, no habían llegado. No se veía, pero claro, luego todo eso fueron jugadorazos. Esa gente empató el Madrid a 0 en Moscú, luego recuerdo que se adelantó en el Bernabéu y acabó ganando el Spartak 1-3. En ese Spartak jugaba un jugador que acabó en el Badajoz, que se llama Perepadenko. Y yo Me acuerdo, Perepadenko. Ese jugó el Mundial Juvenil de Portugal. Sí, ¿Te señor. acuerdas? Sí, señor. Y yo me acuerdo cuando alguna vez hablaba con él, él siempre me decía lo mismo. Yo eliminé al Real Madrid. Claro. Él creo que no jugó el partido de vuelta, jugó el de ida. El Sí, de vuelta Perepadenko, que me ganó el acuerdo. Bernabéu. Y bueno, es verdad que el que estuvieron más cerca fue el del Sí, el del PSV. El PSV fue muy mala suerte porque fue empate a 1 en la ida y 0-0 en la vuelta con el Madrid. Entonces valía el doble el gol fuera, ¿no? Como ¿Te ahora. acuerdas el del PSV que marcó en el Bernabéu? Sí, se llama... Liskens. Linskens, No me sí. acuerdo. Linskens, Es sí. un nombre que lo tengo ahí marcó grabado. de penalti, Sí. empató Linskens y luego la vuelta fue 0-0, pero hubo ocasiones del Madrid al final, pero al final no pudo. Me acuerdo de una ocasión de Mitchell bastante clara, alguna de Hugo también. El Y el PSV ganó aquella Copa Europa y no ganó ningún partido desde cuartos de final. Empató los dos partidos con el Girondins de Burdeos, ¿te Eso acordarás? es. Los dos con el Madrid y a 0 la final. Eso es. Y ganó por penaltis con el Benfica. O sea, no ganó ni un partido desde cuartos, entonces valían doble y fue campeón. Fue Ganó una pena. triplete, con Gus Hiddink. Sí, con Gus Hiddink. Es una pena porque ese era el año para ganar. Pero era un equipo muy bueno, ¿eh? Me Faltó acuerdo la yo de Del aquel PSV. PSV, me acuerdo Estaba del Koeman. portero de Van Breukelen. Estaba Koeman. Koeman no pudo jugar uno de los dos partidos con el Madrid porque estaba sancionado de la eliminatoria anterior. Estaba Vanenburg también. Estaba Eric Gerets, que era el lateral el lateral. derecho. Vanenburg era un jugador muy habilidoso, un muy poquito pequeñito. cerca del Sí, costado sí, sí. izquierdo. Era un buen equipo el PSV, que luego fue campeón de Europa. Había 8 jugadores del PSV en la selección holandesa que ganó la Eurocopa. O sea, bueno, es que esos jugadores, aparte del triplete, ganaron la Eurocopa. O sea, fue un año para El ellos. portero era Van Breukelen, yo increíble. creo, ¿no? Van Breukelen era el El portero, portero, sí, sí, sí. Así rubito, Sí, era muy sí, buen sí, portero. era buen portero, sí. Sí, sí. Bueno, tercera pregunta, que nos la ha enviado por correo electrónico Pilipauskas. Pilipauskas. Mira. Este es el que jugó en el Betis. en el Atlético de Madrid, ¿te acuerdas? ¿Jugó en el Atleti también? No jugó muy poco, pues vino al Atleti. Pilipauskas. Joder. Pues os dice, ¿cómo veis la lucha por la bota de oro y por el balón de oro? Bueno, luego lo vamos a hablar, la bota de oro vamos a hablar, pero Sí. Lewandowski ha dado un salto. Está a 2 goles. Está a 2 goles y el Liverpool está bajando el nivel, así que yo no descarto que Lewandowski sea... Venga, 3 sea- favoritos de cada uno de ellos. Para ¿A quién mí, ponéis? Para mí Lewandowski, yo creo que Salah es que ya no va a Ya jugar lo la Copa bajamos Europa, de- ya no del tiene podio. Copa Europa.
No, pero para la, hablo para la de Bota de Oro solo va en la Liga. Para la Bota de Oro solo va en la Liga. Aún así. Están ahora 27 Salah, 25 Lewandowski, 22 estaba Retegui y Dembélé y Kane, y 22 creo que está también Mbappé, con los dos que metió el otro día. Hay gente ahí... Va a estar muy igualado, pero ya Salah creo que le van a descabalgar de ahí. ¿Tú crees? Es que el Liverpool, hostia, le estoy viendo algo peor ahora, ¿eh? Pero en la Premier no falla, ¿eh? Ya, pero aún así, macho, es que el Barça le veo generando tanto. Yo apostaría por Lewandowski, pero bueno, vamos a ver. ¿Y quién más? Para la O sea, Bota hay que de Oro, poner 3. yo pondría Lewandowski, Salah se quedará entre los 3 primeros seguramente, y quizá es que Dembélé va a meter muchos goles con el Paris Saint-Germain. Yo creo que va a estar Entre Dembélé y Mbappé es complicado. Yo creo que va a estar entre Mbappé y Salah. Porque creo que Lewandowski... ¿Tú no crees en Lewandowski? Que creo que va a descansar bastante. Le está dando muchos partidos de descanso Flick. Es que el Barça genera mucho, macho. Sí, pero es que no juega todos los partidos. Ya. Bueno, pero ahora viene el tramo importante de la temporada. Claro, pero por Ya, eso pero se precisamente, descansa en la Copa el del otro Rey. día, por ejemplo, no jugó. El día de Osasuna. Al día siguiente jugó, pero en cuanto el partido estuvo resuelto, lo cambió. Le está guardando bastante a Lewandowski, y el Barça va a seguir en la Copa Europa, con lo cual ahí va a haber partidos en los que va a tener que descansar. Y luego... pero Mbappé va a pasar lo Dembélé... Mbappé no puede descansar. Ya, Mbappé no puede descansar. Ya, bueno, si descansa Mbappé, chao. No, es que el si Madrid, descansa luego Mbappé, hablamos del chao. Madrid, lo mal que está el Madrid, pero Sí. bueno. Y Dembélé, yo creo que ahora con el PSG, que va a ganar la Liga la semana que viene, y las Champions, pues igual Luis Enrique también le reserva bastante. De hecho, metieron ayer 6 y no marcó ninguno. No fue titular, no sé si jugó un rato, pero titular no fue. Qué gol de Doué otra vez. Se quedó ¿Cómo está bueno. Doué? Marcaron 6 en la segunda parte en el PSG. Es una máquina este equipo. Con el Saint-Étienne. Se quedó a un empatito en el último partido de la jornada de ser campeón en marzo, con 7 jornadas de antelación. Joder. La verdad que el PSG, yo creo que es el único equipo que ahora mismo le puede hacer sombra al Barça. O sea, al Barça le puede eliminar a cualquiera. Igual que a cualquiera puede eliminar a cualquiera, porque a estos niveles, pero quiero decir, de un partido que a priori los porcentajes estén más equilibrados, yo creo que el único que le puede hacer algo de sombra es el París. Para mí, el único equipo que juega al nivel del Barça, o cerca al nivel del Barça, es el PSG. Pero es verdad lo que dice Alexis. Luego de repente llega el Madrid con Mbappé, con Bellingham, te puede ganar. El Dortmund, pues te puede eliminar. Pero... Además, el Barça es un equipo que asume mucho riesgo y eso también lo pueden aprovechar. Pero yo, por nivel futbolístico, la final normal sería Barça-PSG. Estoy de acuerdo. Luego ya veremos qué pasa. Pero sería la final normal. Sería una final... brutal. Fíjate, Luis Enrique, que ya lo ganó con el Barça. Y además con la posibilidad... de que los dos en esa final se jueguen el triplete también. Y le tiene que gustar a Luis Enrique esto, jugar contra el Barça en una final. No me va a gustar. Para empezar a llegar a la final le gusta, pero jugar con el Barça, contra el Barça... Vaya partido en Múnich. Balón de Oro, ¿a quién ponéis en el podio? 3 nombres. Ahora mismo. Joder, difícil. Para mí el mejor juego del mundo es Lamine Yamal. Sí. Yo es el que pondría. Yo el otro día hice un vídeo en el canal y me parece que me salía con más posibilidades Lamine Yamal. Es posible, tiene que estar entre Lamine Yamal, Mbappé va a estar arriba también. Lamine Yamal, Mbappé, yo a Salah le descarto ya directamente porque ya con el Liverpool ya no. Rafinha también puede estar ahí. Rafinha. Entre Lamine Yamal, yo creo que el podium podría ser Lamine Yamal, Rafinha, Mbappé, ya veremos el orden. Va a depender mucho de quién gane la Copa, de los títulos, pero por ahí tiene que estar. Por ahí tiene que estar. Y no veo un cuarto que se pueda meter ahí, ¿eh? Hombre, imagínate que Harry Kane gana la Champions, en ese estaba pensando se hincha a meter goles, sí. marca en la final, pues el Harry Kane también. Sí, claro. pero tampoco hay un jugador este año que digas que destaca muchísimo. Bueno, Salah era el que más estaba Salah destacando. Ya, al quedar fuera, pero... es que Salah de sopetón ha quedado fuera de la Champions, perdió la final de la Copa de la Liga. Y él también ha bajado el rendimiento. Yo creo que Salah, yo casi le descarto. A Lamine yo creo que le pueden faltar goles para conseguir ese título, porque ahí se miran mucho los goles y a lo mejor si el Barça gana todo, el contraste entre Lamine y entre Rafinha o el propio Lewandowski, pues ahí, y todavía es muy joven Lamine, igual eso le puede perjudicar, ¿no? El hecho de tener varios jugadores en su equipo que también están haciendo muchos goles, pero para mí es el mejor del mundo. Así que, vamos, a mí me tiene enamorado, es increíble. Bueno, la cuarta pregunta nos la manda Zampabollos a través del correo electrónico. Dice, ¿ha habido algún viaje...? No está mal, como hobby no está mal. Zampabollos, tío. Escuchamos pero no juzgamos. ¿Ha habido algún viaje en el que hayáis pasado miedo, ya sea por el vuelo, si habéis ido a ver algún partido por las aficiones? Yo sí. A ver, cuenta. Ha habido 2 viajes a Centroamérica, coño. ¿Te están llamando? Sí. No el Badajoz era eso. Ha habido 2 viajes a Centroamérica en los que lo he pasado mal. Uno fue a Costa Rica
en el que el avión, cuando estábamos cerca de San José para aterrizar, de repente, vamos, yo estaba el típico este que tienes ahí en Iberia, de quedan 10 minutos, quedan 9 minutos, quedan 8 minutos y de repente quedan 20 minutos. 19, 18, 17, 10, 20 minutos. Y yo, ¿qué cojones está pasando aquí? Estaba el avión dando vueltas porque estaba lloviendo muchísimo y no podía aterrizar. Y era dando vueltas. Estuvimos más de una hora dando vueltas. ¿Sí? Y claro, yo digo, ¿y el combustible? Porque veníamos de, no, hay un momento veníamos que de Madrid. Claro. Veníamos de Madrid. Claro. Y ya nos avisó el comandante que iban a dar otra vuelta más y que si no nos teníamos que ir al aeropuerto más cercano porque no le llegaba el combustible. Y a mí se me pusieron, me pusieron de corbata. Y luego una en la que realmente temí por mi vida fue el día que Panamá se clasificó para el Mundial. El día que Panamá se clasifica para el Mundial contra Costa Rica también, jugando en casa. Yo me acuerdo que estaba en el estadio viendo el partido y cuando acabó el partido me fui hacia la sala de prensa y me acuerdo que era una especie de túnel, en las paredes muy estrechas hasta la sala de prensa y un pasillo muy largo. Entonces yo me metí al lado de la puerta para, en cuanto la abrieran, pues entrar a la rueda de prensa del Bolillo Gómez, que era el seleccionador panameño, y de repente empezó a acumularse gente por ese túnel, porque todos querían, pero gente del público que habían salido del estadio, empezaron a acumularse y nos estaban aplastando a todos los que estábamos en la parte final del túnel. Claro, yo hubo un momento ya que vi que empezaba a tener problemas para respirar. La puerta no la abrían. Puerta cerrada porque acababa de terminar el partido, entonces todavía no había nadie allí para abrir eso. Me acuerdo que iba con una persona de seguridad de ESPN, que estábamos nosotros allí, que era un tío, y yo ya cuando le vi a él también sudando y que no se podía mover, porque era un armario. Imagínate. Era un armario, digo, bueno. Y al final llegó por allí la policía, desalojó allí un poco y tal, y cuando yo estaba ya, que me iba para abajo ya, me iba para abajo porque estábamos así, pues un agobio tremendo. Y luego, sin embargo, se fue todo esto, hicimos la rueda de prensa, me acuerdo, salí de la rueda de prensa y me encontré en el pasillo con el presidente de Panamá. Y llegó alguien yo no le conocía, la verdad. Y llegó alguien de algún medio de comunicación, le puso el micrófono, presidente, para mañana esto tiene que ser fiesta nacional. Y allí me acuerdo que estaba ya al lado del presidente y el tío dijo, mañana es fiesta nacional en el país, no sé cuánto y tal. Jugar el mundial. Claro, era su primer mundial y esa noche fue tremendo. Yo me acuerdo que me fui al hotel y no podía dormir, porque eran toda la noche las bocinas para arriba, para abajo. Fue para el Mundial de Rusia, ¿no? Fue para el Mundial de Rusia, sí. Mira, yo pasé un día miedo en Chile, en una Argentina-Chile, en la Copa América del 91, que de repente allí había un ambiente como de, no sé, macho, que nos querían pegar los periodistas. Fue un empate a 0 y hubo un momento que pensé que nos pegaban, ¿Pero por qué? Pues no lo sé, porque habría un penalti o algo así, les dio por nosotros tal. Yo estaba con un coreano. Porque al árbitro no llegaban. Claro, y los vamos a matar los periodistas, tal. Entonces yo estaba con un coreano. El coreano flipando. Y el coreano estaba así, le llamaban Che, dice, me llamo no sé qué, pero me llaman Che coreano. Y yo le decía, claro, el coreano, imagínate, o sea, yo podía pasar por un chileno, más o menos, pero el coreano le dije, como empiecen a pegar, pero voy a ser yo. Yo me iba a meter entre la gente a repartir aquí y se reía, tío. Pero yo, un momento que pensábamos que... Pues tuviste que salir por patas. Sí, no, tanto no, pero un momento que ya llegó la policía, calmó a la gente y tal, pero un momento de ahí de cierto... no que te van a matar, pero de cierto miedo de tener que salir por allí, defenderte y tal. Fue tremendo aquello. Fue en el 91 en Argentina-Chile. No sé por qué. Estaba el campo lleno, me acuerdo, empataron a 0. Pero tú eras muy joven, ¿no? Tendrías 18 años, 19 años, ¿no? El primer torneo que yo cubrí fuera de España fue en el 91. Imagínate, macho. Te habrían jodido la carrera entera. No. Yo dije, madre mía, sin empezar tú. Además hacía un frío allí. Yo hablaba con mi madre, que vivía con mis padres, y se iban a la piscina, yo ahí con un frío. Madre mía, me apetecía hacer... ¿Y tú diciendo a tu madre que te estaban a punto de pegar? No, eso no es que estuviera agobiado. Vale. Pero me alegré mucho de hacer el primer torneo. Ganó Argentina el torneo aquel, con un cuadrangular final con Colombia, me acuerdo, con Chile y con Brasil. Sí. Ganó esa y luego ganó la siguiente en Ecuador. Exactamente, 93. Y luego estuvo ya 20 y pico años hasta la Copa América de 2019. Que la gente se piensa que la Copa América es muy fácil y no es tan fácil. No es tan fácil. Para nada. Bueno, no es la Eurocopa, pero no es tan fácil de ganar. De hecho, Argentina estuvo tanto tiempo sin ganarla, sí. Teniendo lo que tuvo, la cantidad de jugadores que ha tenido, sí.
Pues Bueno, oye, al final la verdad que son muy preguntan y nosotros nos interesantes. enrollamos. Nos Está podéis seguir bien. mandando más preguntas o a través del canal de Fibers de Despejados o a través del correo electrónico despejados@thevoicevp.com, porque además de, oye, pues pasamos aquí un buen rato contestando vuestras preguntas, podéis entrar en el sorteo de la caja de Despejados, que tiene taza del programa, suscripción a la revista Panenka, tiene una camiseta también, en fin, que es un regalazo solo por participar. Así que haremos un Magnífico. sorteo la semana que viene para que os llevéis también el regalo. Empieza la Libertadores mañana ya, Sí. que nos encanta. A mí me Bueno, ya ha encanta. empezado, ¿eh? Bueno, ya ha empezado Ha las habido previas. las previas. Empieza la fase de grupos. Bueno, claro, que Empieza la fase de que grupos. trasnochar. Sí, Está sí. sin Boca, la eliminó Alianza Lima. Es un torneo, Hay, muy bonito. hay varios partidos muy. El de River, ¿dónde juega River? Es un partido muy interesante. River juega fuera contra no me acuerdo contra quién, pero. Estuve metiendo el calendario el fin de semana y ya no te acuerdas, y está no me olvidado. acuerdo. Metí todos los partidos, pero ya no me Sí, acuerdo. es un partido muy bueno el de River, fuera de casa. Sí, me acuerdo que no sé si es con Colo-Colo, pero un Es partido. un torneo precioso. La torneo Que Copa, no os mola. busquen en los próximos días No, porque vais a no. estar liados. La Copa Sí. Libertadores es maravillosa. Sí. Y se juegan Pues sí. los cuartos de final de la Copa de Campeones de Eso CONCACAF. es, sí. Hay un. También. Juega América. Están América, Tigres, puede ser. está Tigres, está Inter, Inter Miami, sí. está el Inter equipo- Miami juega contra otro norteamericano. sí, no me acuerdo cuál. contra el AFC. Sí. Y no recuerdo quién más están. Bueno, quedan 8 equipos vivos. Va a ser bonito. Creo que no hay ningún centroamericano ya. El último que cayó fue Herediano. Y creo que son 4 de México y quedan 4 de Estados Unidos, de la MLS. Bueno, no de Estados Unidos, pero sí de la MLS. Pues sabéis que en Estados Unidos juegan también equipos de Canadá. Mm. Y bueno, está bonito el torneo. A ver si lo gana Messi, ¿no? Sí, a ver. A ver si lo gana Messi. Y por cierto, estuve el otro día en el estadio de Monterrey. Es un espectáculo el estadio, ¿eh? O sea, un estadio súper nuevo, con unas instalaciones impresionantes. Voy a sacar un vídeo viendo el estadio. Es una pasada. Me lo dijo Karel, dice, mira, este club de verdad que rivaliza con equipos europeos, de top equipos europeos en cuanto a instalaciones. Luego ya el nivel, lógicamente, pero y eso sí, ¿eh? ¿Y algo que El nos puedas BBVA. adelantar de Canales, de Oliver, cómo están por allí? Están ¿Algo muy que contentos, contarnos? están muy bien los dos, están muy afianzados. El Tato Noriega me dijo que quieren fichar algún jugador top más europeo, seguramente español, ya veremos quién. Hay rumores ellos de que Correa va a ir a Tigres, que es el equipo rival de Monterrey, Correa el del Atleti. Y yo creo que está de Michelis de entrenador, y yo creo que van a llegar varios jugadores así bastante importantes al fútbol mexicano en las próximas fechas, estoy convencido, ¿eh? ¿Y Ramos no te dio bola o qué? Tráeme nada, hablé con el hermano. Qué majo el chaval, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hablé con el hermano, con René, y me dijo, tío, ya, pero es que Canales y Oliver encantadores. Son ¿eh? dos tíos espectaculares. Me dijo, es que solo vamos a hacer una cosa con la FIFA y porque nos obliga la FIFA no queremos hacer nada. Le dije, pues nada, si no quieres, Bueno, sí, pues nada, que fantástico. Vas a obligar. Fenomenal trabajo. ¿qué le vamos a hacer? Si no quieres, no quieres, no puedes hacer nada. Monterrey, yo creo que Y junto encantador con... Chicharito, por cierto, el día recuerdos tuyos, ¿eh? Espectacular, Chicharito. Un Sí, tío- sí. He visto ha subido 2 vídeos. He subido la entrevista completa, que es casi una hora, y luego he subido el trocito del Madrid. Yo he visto el trocito del Madrid y luego el trocito que hiciste después, que no estaba completa. Hay un trocito que está hablando de su etapa en Guadalajara y Sí. y de la etapa con el Manchester United. Bueno, esa está completa ya. Esa está completa. Esa está completa, son como 50 minutos, la monto David, esa está completa. Sí, Ah, sí. pues Ah, yo David. ahí no he visto yo a lo del Madrid, lo he visto, pues me lo he tragado No, dos es que veces. lo del Madrid lo sacamos aparte. Sí, Vale, pero no lo- está incluido en el otro. Sí, yo creo que sí. ¿Está también incluido? Es un tráiler. Ah, Un pues tráiler me del lo otro. he visto 2 veces. Bien, me lo he bien, visto pues, 2 veces. pero está un bien. público. Chicharito Sí, me sí, cayó sí. muy bien. Un Sí, tío, un tío ahora está fantástico. jugando poco ya, lógicamente. Le están criticando mucho. Le cuesta hablar, ¿eh? Joder, se enrolla. Pero además, se emocionó mucho, pero lo Sí. primero que le hice fue hablar de su abuelo. Sí, sí, es sí. que es un caso, se lo pregunté a Alexis Sí. porque me lo confirmaron, es un caso único en la historia del fútbol. O sea, su abuelo, su padre y él, los tres han jugado un mundial. Bueno, él ha jugado más de uno, pero o sea, es abuelo, padre y nieto, digamos, jugando un mundial. Es un caso, no ha pasado en la historia. El abuelo jugó el mundial 54, le marcó un gol a Francia, el padre jugó el mundial 86 y Chicharito ha jugado 3 mundiales y en uno de ellos le marcó un gol a Francia también. No, la carrera de Chicharito Es una pasada. La carrera de Chicharito es espectacular. Ha jugado en varios de los mejores Ha equipos jugado en del el mundo. Madrid, ha jugado en el Manchester Manchester United. Ya solo ha esos jugado dos. en uno de los más grandes de México, que es en las Chivas. En Chivas, sí. Es el máximo goleador en De la historia de la de la selección selección. mexicana. Ha jugado 3 mundiales. No está en la... Vi también, estoy muy de acuerdo contigo, por cierto, vi también Lo de Márquez, el Julio. Márquez contra... Eso no pasa hombre, siempre. Julio, estamos de acuerdo Normalmente con en siempre, casi todo. menos en la milonga esta que se ha como inventado matrimonio. De la del Champions. formato de la Champions. resto. ahí estamos de acuerdo en todo. Sí, no, sí, digo que estoy de acuerdo en El de En México,
casi el 90% te diría que eligen a Hugo Sánchez por delante de Rafa Márquez. Yo me quedo con Rafa Márquez. Es que Hugo Sánchez al final luce más porque es goleador, ha metido mucho Sí. juego en el Madrid y todo eso. Pero Rafa Márquez ha ganado 2 Champions con el Barça, ha jugado 5 mundiales, ha marcado en 3 de ellos. Ha sido titular en el para mí, el mejor equipo de todos los tiempos, que es el Barça Que es de el Barça de Guardiola. Guardiola, sí. Sí. Es Pero tremendo. muchas veces está infravalorado Rafa Márquez. No Bueno, tenía porque tampoco un perfil... porque es defensa. defensa. Sí, Porque es sí, defensa. sí. Porque es defensa, aunque hacía muchos goles Rafa Márquez, ¿eh? Sí. Pero es defensa, ha sido capitán en las 5 Copas del Mundo en las que, No, es una en las que locura fue. lo de Rafa Márquez. De hecho, mira, ha jugado Copas América. Me contaba Javier Aguirre, dice, mira, ahora mismo estamos muy bien, porque hemos ganado la Nations League, Rafa Márquez es el ayudante de... Sí. Y me dijo, es ideal, yo que tengo una experiencia tremenda, va a jugar va a dirigir su tercer mundial con México. Sí. Porque estuvo ya en 2002 y en 2010. Estuvo en y 2006, creo. 2006. 2006 y 2010. 2006. No, 2002, seguro. 2002, sí. 2002 perdió con y el- 2010. Ahí ya no sé. Sí, sí, Ah, seguro. bueno, sí, porque Sí, sí, seguro. en 2006 fue cuando eliminó a Argentina a México. Claro, que claro. le tocó... Bueno, 2006, Ahí estaría 2006 Mejía flipa. Barón, estaría igual. En 2006 me acuerdo yo estar en Alemania Mm. y vi a un mexicano pagar por una entrada de un México-Irán, creo que era Ese la lo hice yo, que era- Lo que le pidiese. creo que El era la primer segunda, partido, el primer le partido vi de- pagar $100.000 Joder, en macho. 2006. Yo flipaba. O sea, yo estaba allí, estaba en medio de la Le negociación sobraría. y le vi pagar, Sería- pero sacándoselo del bolsillo, Porque le sobraba. $100.000 por una... ¿Quién no lleva México, 100.000 Irán. dólares en Ese su partido banco? lo hice México-Irán. yo, sí. La marea de México en las Copas del Mundo es brutal. Yo No me extra- en ese mundial yo me acuerdo de una imagen que nunca me olvido, el México-Irán. Íbamos a hacer el partido Carlos y yo y había Tú mexicanos... fuiste gratis, ¿no? Sí, yo fui gratis. Y encima me pagaron. Yo fui al partido y había los policías, les habían puesto los gorros mexicanos a los policías Ay, alemanes. bueno. Y era muy gracioso. alemanes con lo había que como son, 20 así policías de alemanes en estrictos. línea y todos con los gorros mexicanos. Sí, Había señor. buen rollo. Fíjate lo que es el fútbol. Yo ayer, volviendo de Ciudad de México, me encontré con un hincha del Sevilla que venía al partido. Hizo Querétaro, Ciudad de México, Madrid. Se cogía un tren a Sevilla, se veía el partido y se volvía. Joder. Hincha del Sevilla. Y le dije, vais a palmar. No me digas. Y al final palmaron. Fíjate lo que Vaya es el, viaje de lo que es el vuelta fútbol, que- macho. Bueno, hombre, Ya pero vio espera. un partido, Hostia, ya, vio un pero partido, un buen partido. Sí, joder. pero yo le decía, tío, pero yo entiendo yo entiendo que tengas una final de Europa League, o un partido decisivo para... Sí, pero el ambiente de un derbi, Bueno, aunque Betis, sea... Betis, Sevilla ya, pero juegan todos los años 2 veces, joder. ¿Sabes lo que Ya. digo? Es Ay, qué forma de quitarle la ilusión al chaval, coño. yo conozco una persona que es hincha del Oviedo, que es de Oviedo, que vive en Bolivia y se vino al playoff del Oviedo español el año Sí. pasado. Pero claro, es que es el partido en el que puede subir a Pues primera. tampoco le fue muy bien. Ya ¿No lo le sé, dijiste pero- que iba a palmar igual? No, ese no. Pero joder, y yo le dije, tío, si es que Betis voy a jugar. No, pero este es especial. Le dije, bueno, pues es especial porque vais peor que nunca. Y perdieron, sí, muy majo el hombre. Bueno, aprovechando que venimos era la de... Volpe. La Volpe es seleccionador el de del México en 2006. Sí. Aprovechando que venimos del parón FIFA, que ha habido 2 fechas, hay un tema del que vamos a hablar hoy, Bien. que es el que pasó la selección de Ecuador, que debutó Darwin Guagua, 17 años, jugador de Independiente del Valle. El tema es que debuta con la selección absoluta sin haber pasado por Primera División. Que bueno, ha pasado varias veces con algunos Sí, jugadores, es pero habitual. ha habido muchas críticas a Becacheche, sobre todo, a Becacheche, que era ex entrenador del Elche. Sí. Claro. ¿Por qué le pone? Porque hay gente que dice que es un escaparate, porque ya se habla de que puede fichar por el Stuttgart, que es un poco... que hay cosas raras ahí en ese debut. Pues hombre, si hay cosas raras, eso lo sabrá él. Yo creo que si le ve muy bien, le pone... a mí el caso de Mascherano es el que más recuerdo, que debutó en la selección argentina, que no es lo mismo que la selección de Ecuador, con todo el cariño, antes de debutar en Primera División con River. Eso le pasó a Mascherano y mira lo que luego fue Mascherano. Yo no vi el partido, Salva sinceramente. Ballesta le pasó No en vi el España. partido, o sea, no sé si jugó bien, si jugó mal, pero si le ve bien, pues le pone. Yo no creo que haya nada raro. No digo que sea imposible que haya nada O raro. sea, ¿no entendéis las críticas? O- Yo creo que está tan bien la selección de Ecuador ahora mismo que se puede permitir estar clasificada para el Mundial. O sea, ahora Sí, mismo, claro, ahora claro. mismo, de hecho, Ecuador tiene una sanción de 3 puntos. Por el caso de un jugador. Es bastante curioso porque la participación de Ecuador en el último Mundial estuvo en duda hasta el final, porque Chile reclamó la alineación, se llamaba Brian...
No recuerdo cómo era el nombre. Brian, no recuerdo. Era un jugador que... Sí, lateral derecho. Sí, pero decían que era colombiano, pero que los papeles para hacerse ecuatoriano estaban falsificados. Bueno, claro, eso es otro lío. Y entonces hubo un follón de la leche. Y Chile, que se quedó a las puertas del Mundial, reclamó la alineación indebida. Y por esa alineación indebida ha empezado Ecuador con 3 puntos menos esta eliminatoria. Aún así está segunda. Es el equipo que está más cerca de Argentina. De hecho, el otro día contra Chile, este jugador le puso luego un post en Instagram riéndose de los chilenos porque los chilenos se quedaron prácticamente fuera del Mundial. No debería hacer eso, que es muy joven y luego se escupe para arriba, después te ponen en la cara. Sí. Las críticas vienen por eso, porque pasa mucho que les ponen en el escaparate para que puedan fichar, para que luego dicen que 1 millón se puede llevar Independiente del Valle y se acaba fichando por el Stuttgart. Hombre, Independiente del Valle, para mí que es la mejor cantera de Sudamérica ahora mismo, no solo de Ecuador, sino de Sudamérica. Es espectacular lo que ha sacado. Están saliendo unos jugadores, un equipo muy joven, un equipo que tiene muy poca historia y sin embargo ya ha sido finalista de Libertadores, ya ha ganado Sudamericana, ha ganado Recopa. Me acuerdo con en una Libertadores eliminó a River y a Boca en eliminatorias consecutivas y es una cantera espectacular. No creo que necesite especialmente tener un escaparate para vender a sus jugadores porque ya son muchos los que están por Europa, pero también es verdad que en Sudamérica a veces pasa mucho esto, ¿no? Que los representantes tienen mucho poder, y el hecho de... Sabéis que hay una ley, por ejemplo, en la Premier League que impide a un jugador... Bueno, te la contó Chicharito en el vídeo. Impide a un jugador que no haya sido seleccionado previamente por alguna selección jugar en la Premier, si es de Sudamérica, creo. Y claro, el hecho de ya haber tenido el debut con Ecuador ya le abre muchas puertas en Europa. Una de ellas, por ejemplo, en el caso de la Premier League. Además, Ecuador ha hecho debutar a Kendry Páez en esta eliminatoria también con 16 años. O sea, que es un equipo acostumbrado a sacar a gente joven. Y yo no creo que haya nada raro, pero bueno, las sospechas que haya tenido la gente pueden estar fundamentadas en eso, ¿no? En el hecho de que el hecho de debutar pues te abre puertas y te permite que te... Pero bueno, sí, yo creo que si le llevas porque le ve capacitado. Me acuerdo de Kendry Páez también, que hizo un gran sudamericano sub-17, debutó, creo que el día que debutó Lamine Yamal con la selección, el mismo día, además estaban jugando a la vez. España y Ecuador y debutaron. Vamos a ver. Yo no entiendo las críticas del todo, sinceramente. Vamos a ver. Es que no le he visto al chico, o sea, no sé, pero imagino que si le llevas porque le verá buen nivel. Ha habido más casos, ¿eh? Seguramente Alexis tiene más casos. En España yo tenía apuntado. Bueno, ha habido muchos, sobre todo al principio, en los primeros tiempos, era muy habitual llamar a jugadores de segunda división, pero así en tiempos recientes tengo apuntado a Kini, a Gordillo, a Thomas Christensen. ¿Gordillo debutó en la selección sin jugar en primera? No, Gordillo jugó en la selección estando en segunda división. Estando en segunda, porque creo que descendió con el Betis, creo que fue. Con el Betis creo que estuvo en segunda, pero no es el único... O sea, quiero decir, no es su única convocatoria con la selección. Gordillo fue muchos años internacional como jugador del Betis de primera y del Real Madrid. Claro. Thomas Christensen, que es el seleccionador actual de Panamá y que estuvo en el Leeds. El caso de Thomas Christensen es alucinante porque del Leeds casi se fue porque es que no conocía ni a los rivales. A mí me decían que era uno de los entrenadores menos profesionales. Que le daba igual. O sea, que iba allí, fichaba y... No conocía... No se involucraba. Que no se preocupaba por los rivales. Y sin embargo, en Panamá lleva ya varios años, está haciendo un trabajo alucinante. Sí. Le ha metido a Panamá en la última final de Copa Oro, le ha metido en la última final de Nations League, en la última eliminatoria para el Mundial se quedó también a las puertas, por un punto de diferencia con Costa Rica, y que Thomas Christensen debutó con Javier Clemente, Javier Clemente era como era. Javier Clemente era como era, tenía sus cosas. Es verdad que sus pedradas. Años 90 en España había muy buenos delanteros en primera división y Javier Clemente se sacó de la manga a Thomas Christensen. ¿Jugó un partido solo? Jugó dos o tres. Jugó dos o tres. Debut, sí. Y creo que se lo llevó al día que perdimos en el Parken con un gol de Poulsen, que era hasta la derrota contra Suecia en Solna, era la última vez que España había un partido de clasificación para el Mundial. Creo que estuvo allí. No sé si utilizó Clemente la carta esa del danés jugando en Dinamarca, ¿no? Porque Christensen era de origen danés, como ha pasado ahora con Hausen, que debutó contra Holanda, siendo de familia holandesa.
Y luego Ángel, un jugador del Celta, un lateral del Celta, que estaba el Celta en segunda división, también fue internacional con España, y Salva Ballesta. Salva Ballesta, estando en segunda, también fue Fíjate, internacional. yo lo de Mascherano es que creo que va más allá, porque tengo que confirmarlo. Creo que no había debutado en el primer equipo de River. Puede ser. Sí, es el colmo. O sea, no había debutado en el primer equipo de River. Es como si de repente España lleva a un chico del Castilla, del segundo equipo del Madrid, sin haber debutado en el primer. Yo qué sé, uno de. Cualquiera del Castilla. Algo así, ¿no? O del Barça B, que es un caso muy. Bueno, podría haber sido el caso de Gavi o de Lamine Yamal o de Sí, cualquiera podría de haber estos, o de sido. Cubarsí, Podría haber sido, perfectamente. O sea, podría haber porque sido, todos sí, sí. estos Pero son vamos. súper jóvenes. Sí, claro. Y también le pasó a Buffon, ¿no? Buffon sí, pero claro, Buffon fue por la sanción que sufrió Claro, la Juve. claro. Fue un descenso administrativo y estando Buffon en Claro, en segunda segunda división debuta. seguía yendo Buffon y muchos más de la Juventus que se quedaron en el Trezeguet equipo. se quedó en aquel equipo, yo creo. Trezeguet, Creo que se no quedó recuerdo. en aquel equipo de que Se quedaron casi ascendió. todos, ¿eh? Sí, se quedaron casi muchísimos. todos. Yo me acuerdo que estaba Olivera, ¿te acuerdas de Olivera? El Sí, uruguayo jugaba en la Juve sí, sí, en sí. segunda, que ascendieron el primer año. El primer claro. año, y eso Ya. que salieron con un déficit de 18-20 puntos. Sí, y aún así ya subieron. claro. Bueno, La Juve en segunda, ¿qué te parece? Es increíble qué ese tiempos, año. aquellos. Tiempos aquellos, sí. La Juve en segunda porque bajó administrativamente, pero bajando en el campo bajó el Manchester United en su día. No veremos eso, yo creo que en España en la vida. Un No, descenso no. administrativo de un Madrid o de un Barça, No, que no. es el equivalente de la. Pero háganlo, yo creo que hagan lo que hagan. ¿Eh? O sea, un descenso en el campo es imposible. O sea, No, imposible. que Madrid o Barça acaben Imposible. entre los tres últimos es imposible. Imposible completamente. imposible. Solo pueden bajar si les Hay algún problema si hay- económico, si hay alguna- o por alguna. castigo, Lo de la Juve fue sanción. lo de la Juve fue por las presiones arbitrales. Se demostró Sí, por se demostró, conversaciones claro, sí, telefónicas claro. que habían comprado varios árbitros. Sí, sí. O sea, la Juve comprando árbitros cuando había ganado prácticamente todas Cuando las no le hacía ligas. falta. No tenía Es mucho increíble. no tenía mucho sentido. Me ¿no? acuerdo, me acuerdo que subieron el último partido contra el equipo que dirigía Conte, macho. No sé si era el Leche o el Rimini. No, estaba el último partido que asciende la Juve. Sí. Dirigía Conte al otro equipo, me acuerdo, sí. Sí. Conte que ha pegado también ha pegado una evolución importante. Conte. Sí, hombre. Ayer ganaron, ¿En qué sentido? Joder, pues Conte la azotea La la tenía. remontada. Sí, claro, La azotea la remontada tenía. histórica. Pues ganaron al Milan ayer, el Nápoles. Sí. Muy bien, pues vamos con los datos de la semana. Venga, ¿Qué nos Vamos con traes? los datos de la semana. Del crack. Vamos con los datos de la semana. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver, porque ahora lo que nos ocupa y nos preocupa son esos datos. A ver, ¿qué tenía por aquí? Bueno, hay que hablar del derbi. Del Sí. derbi, porque Pellegrini ha roto varias maldiciones esta temporada. Y lo hemos comentado aquí varias veces. Pellegrini no le había ganado nunca a Simeone y este año rompió la racha, le ganó 1-0 con un autogol de pegándole de un Jiménez. baño de escándalo. Un baño, correcto, en la primera vuelta. Ese fue el último partido que perdió el Atlético de Madrid antes de enlazar las 17 victorias seguidas, que fueron racha histórica del Atleti. Otra maldición que tenía era la de no haberle ganado nunca al Madrid con el Betis. Le ganó hace muy poquito. Estaba yo en carnavales por ahí, Sí, me viendo acuerdo. el partido mientras estábamos ahí en San Francisco, tomando ahí unos cacharrines, y con un gol de Isco, que era el mismo jugador que había marcado en la última victoria de Pellegrini contra el Madrid, pero siendo Pellegrini entrenador del Málaga, año 2012, que fue un partido histórico, porque es el partido, os acordaréis seguro, es el partido en el que Mourinho decide que Adán va a ser el portero Claro. titular del En Real vez de Madrid. Casillas. Me acuerdo, era un sábado por la noche, noviembre o diciembre, estábamos todos en la radio, Casillas no es titular, nos quedamos todos así diciendo, ¿cómo? Mourinho sacará a Casillas, puso a Adán. Luego Adán tuvo la mala suerte que se lesionó y a Mourinho Nada no más le quedó empezar el no le partido. quedó más remedio que Claro. poner a Casillas de vuelta, y luego fue cuando fichó a Diego López. Sí, Fichó me a Diego acuerdo. López en el mercado Y de le invierno quitó a y ya se lo Casillas. quitó. Él no quería a Casillas. Sí, no. lo Tenían quería. ahí una movida. Bueno, pues esa maldición también la rompió y le faltaba la de ganarle un partido de liga al Sevilla, que como entrenador del Betis no le había ganado nunca. La última vez que le había ganado había sido también como entrenador del Málaga. Y ayer, pues por fin acabó con esa maldición. Son 6 victorias seguidas del Betis, ha igualado su mejor racha de triunfos en la historia de Primera División. Y remontando. Y es un equipo, sí, remontando, que no lo hacía desde el año 1940. Fue la última vez que el Betis empezó perdiendo en casa contra el Sevilla y terminó ganando el derbi. Y el Betis, que hace 2 meses acababa de perder con el Valladolid,
que ahora mismo perder con el Valladolid es de las peores cosas que te puede pasar, porque lamentablemente para el equipo pucelano están muy mal y lo están pasando mal. Pues la última victoria del Valladolid fue contra el Betis precisamente. Poco después perdieron en casa con el Alavés con el hat-trick de Quique, y han pasado 2 meses y en esos 2 meses un Betis que estaba a la deriva, de repente está empatado ahora mismo a puntos con el Villarreal. Que le queda un partido menos. Sabemos que... Pero hay un Betis-Villarreal en medio. Sí, hay un Betis-Villarreal. Sabemos que el quinto va a entrar en Champions, el quinto de España, por lo tanto podemos ver al Betis el año que viene en la Copa de Europa. Ya estuvo, un año, ¿te acuerdas? Sí. Que jugó en el grupo con el Chelsea, me acuerdo. Y con el Liverpool. Y con el Liverpool. Le tocaron los dos. Es verdad que está muy bien el equipo. O sea, Anthony, ayer no estuvo tan bien, pero Anthony por la derecha, este chico Jesús Rodríguez por la izquierda, Isco por dentro. El Cucho está haciendo goles y también cuando entraba Cambú, luego a mí me parece que Johnny Cardoso marcó no un va a jugar golazo. Isco, el próximo partido con el Barça no va a jugar Isco. Bueno, van a recurrir, ¿eh? Igual Bueno, se la quita la amarilla. Si se la quitan, jugará, si no entrará Lo Celso ahí, pero el Betis está a un nivel muy alto y jugando muy bien, y ayer ganó bien, ¿eh? Ganó bien a un Sevilla que está bastante mal el Sevilla, por cierto. Empezó bien el año, el Sevilla, pero ahora ya ha entrado un poquito... En barrena. En barrena, sí. Y porque incluso hubo un momento que se podía pensar que podía volver a jugar la Europa League. Bueno, y por cierto, el Betis para mí es uno, junto con el Chelsea, para jugar la final de la Conference, ¿eh? Sí. Tal y como está el cuadro, Sí. yo creo que seguramente habrá un Betis-Fiorentina en semis. Sí. Lo normal es eliminar a los polacos del Jagiellonia y meterte en semis con la Fiorentina. En el Jagiellonia juega Afimimco Pululu, ¿Ah, sí? Jugador angolano, lleva 11 goles este año. Sí, tengo que prepararme el partido. Sí, pues ya le verás, es un jugador bastante exótico. Solo hay 4 jugadores este año que han marcado 10 o más goles en competición europea y uno es Pululu. Pues mira, lo seguiremos. Sí, y luego lógicamente la final sería con el Chelsea. Ahí ya seguramente, pero bueno, puede ser campeón de Conference. Imagina un título europeo para el Betis, sería tremendo, ¿eh? El Betis nunca ha pasado de cuartos de final de ninguna competición europea. Este año tiene una muy buena oportunidad. Estuvo a punto de hacerlo hace unos años contra el Sevilla. Le ganó 0-2 en el Pizjuán y luego el Sevilla le remontó en el Villamarín y fueron a la tanda de penaltis. Bueno, el Barça... no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que la diferencia que hay de puntos entre el Barça y el Madrid, la diferencia que se ve en la clasificación es menor que la que realmente Totalmente existe. de acuerdo. La diferencia es mucho mayor. Son 3 puntos solo, pero hay mucho más en el juego. O sea, es un milagro que el Madrid esté todavía a 3 puntos teniendo en cuenta cómo está jugando y cómo está jugando el Barça. Correcto, es que hay 20 goles de diferencia entre el Barça y el Real Madrid, y el dato que quería dar es lo de los tiros al palo del Barça. Mira que no sería mayor. Mira que ha metido goles el Barça y lleva 24 tiros al palo, que es el doble, por ejemplo, que el Real Madrid. Ayer 2. ¿No? Uno de Eric García y otro de Lamine Yamal. El de Lamine dio en el larguero y en el poste. Se considera solo uno, no 2. Se considera solamente uno. Ayer, por cierto, partido número 100 de Eric García con el Barça y jugó muy bien. Contra su ex. Contra su ex y un jugador que lo ha pasado mal. Sí. Un jugador que lo ha pasado mal porque en los primeros años, tanto en el Barça como en la selección, sufrió. De hecho, la selección no ha vuelto. No. Eric García estuvo con Luis Enrique, fue a varias convocatorias, pero ahí no ha vuelto. Y luego del Real Madrid hay que rescatar los 2 goles de Mbappé, con los que iguala a Cristiano Ronaldo en su primera temporada en el Madrid. Es verdad que en la primera temporada Cristiano Ronaldo le lesionó Kolasinac en un partido de Champions y estuvo 2 meses y medio sin jugar. Fijaros, Cristiano, que no se lesiona prácticamente nunca, pero ayer le rompieron el tobillo y tuvo que... No me acuerdo de ese... Sí, eso fue al principio, fue septiembre-octubre y bueno, pues tardó 2 meses en volver. Por eso Cristiano ese año jugó 10-15 partidos menos y bueno, pues le ha igualado a Mbappé, pero es verdad que jugando más encuentros, y ahora Mbappé ya solo tiene por delante a Iván Zamorano, temporano 22-93, que fue el jugador que ha marcado más goles en su primer año con el Real Madrid. ¿Cuánto está? 37. Le faltan 4. Los meterá seguro. Yo me acuerdo, no sé si lo he contado aquí alguna vez, nosotros teníamos de comentarista a Capa en Onda Cero, en el Radio Estadio, y Capa nos decía muchas veces, hablando de Zamorano y de Amavisca, que cuando llegó Valdano al equipo, con Capa de segundo, no querían a ninguno de los dos. No querían ni a Zamorano ni a Amavisca. Y de hecho hablaron con ellos y le dijeron que se buscasen la vida. Sin embargo, pues Zamorano trabajó mucho y tal, y al final fueron
los dos jugadores que le dieron al Real Madrid el título. Fueron los dos máximos goles del Madrid y Capa me decía que siempre que se encuentra o con uno o con otro le da las gracias, le dice gracias a ti tengo casa. Claro, porque le dice me pagaron la casa. Claro. Me pagaron la casa entre Zamorano y Navaisca porque el Madrid ganó aquella liga. Hizo una gran temporada Zamorano que venía del Sevilla. Del Sevilla, sí. Sevilla, donde había hecho también años yo espectaculares. Me lo encuentro en partido porque hace la Champions también. Sí. Con un cabeceador espectacular, Zamorano, espectacular. De los mejores que tiene el Madrid en la historia. ¿eh? Yo me acuerdo que estuve cenando con Zamorano y con Zanetti. Sí. La noche... Claro, Zamorano jugó en el Inter. Zamorano jugó en el Inter, claro. sí. La noche que ganó la Roma de Mourinho en la Conference. Sí. Que era 2 o 3 días antes de la final de la Champions, esto fue en París, creo. Fue una final, sí, en la final de Champions jugó el Madrid con el Liverpool. Sí. En París. Y me acuerdo que estuve cenando con ellos dos. Increíble las anécdotas que contaban. O sea, te morías de la risa. No, tremendo. Lo de Zamorano y Zanetti, tremendo. Y luego el último que quería comentar tiene que ver con Lamine Yamal. A Lamine Yamal, que tengo la sensación de que estamos siendo, o sea, recibe muchos halagos, es verdad, pero creo que estamos siendo un poco injustos con él a la hora de pedirle goles y la comparación esta eterna con Messi, porque estamos comparando al Lamine Yamal de 17 años con el Messi en su versión top. En su prime. La versión, claro. Le estamos pidiendo a Lamine Yamal que meta un gol por partido como si Messi a los 17 años metiera un gol por partido. Messi empezó a meter un gol por partido en la temporada 2008-2009 con Guardiola. ¿Y cuántos años tenía entonces? 22. 22, claro. Lógico. 22. Es que yo creo que la comparativa buena es esta. Lamine lleva ahora mismo, con la edad que tiene, lleva 110 partidos en el fútbol profesional, ha marcado 24 goles, ha dado 33 asistencias. Es titular indiscutible tanto en el Barça como en la selección española y ya ha sido campeón de la Eurocopa. Messi, con esta edad, había jugado 7 partidos en el fútbol profesional, todavía no había marcado ningún gol, todavía no había dado ninguna asistencia, le faltaba medio año para debutar con Argentina y le faltaba 1 año y medio para jugar su primer gran torneo, que fue un Mundial. Entonces, creo que, hay que poner a cada uno en su sitio. Yo siempre digo lo mismo. Yo no sé dónde va a llegar Lamine Yamal. No creo que llegue a donde ha llegado Messi porque sería tremendo. Sería tremendo que en tan poco espacio de tiempo veamos a 2 jugadores de ese nivel. Así que vamos a pensar que es difícil, es muy difícil que Lamine Yamal llegue a donde Messi. Pero en cualquier caso, es fútbol ficción, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, es que a esta edad no hay color. No hay color entre Lamine y Messi. El único, fíjate, yo lo estaba pensando, ¿ha habido algún jugador en la historia del fútbol que con esta edad haya hecho lo que ha hecho? Pelé. El único Pelé que ganó un mundial y metió en la final, tal. El único Pelé. O sea, con 17 años, que es los que tiene, es que con 16 ya lo hacía. Sí. O sea, no, las cifras que ha dicho Alexis creo que son... No hay nadie que se pueda poner a su altura en la historia del fútbol. A lo mejor ni Pelé tampoco, ¿eh? Para que Pelé lo hace en un mundial, marca goles, pero también lo hace en una Eurocopa y Lamine Yamal. Ojo, que no va a ser Pelé seguramente, ni va a ser Messi. Pelé llegó a ese mundial sin ser titular. Claro. Ahora hablamos de Pelé en el 70, que también va a ser interesante. Pero acuérdate que en el 58, cuando estaban jugando la clasificación con la Unión Soviética, tuvo que ir el capitán al seleccionador de Brasil a pedirle que jugaran Pelé y el extremo Garrincha, claro. Porque no les quería poner a ninguno de los dos. Eran muy jóvenes, habían llegado... Pues como fue Messi a su primer mundial, siendo suplentísimo. De hecho, Messi en el partido que elimina a Alemania a Argentina a los cuartos de final, Messi no juega, él no es titular. Porque va en 2006. En 2006. El día de Serbia juega, que marca un gol. Eso es. Pero no es titular, ni mucho menos. De hecho, Tevez, por ejemplo, era más importante que Messi en aquel equipo. Porque normalmente cuando tú tienes 17, 18 años y vas a un mundial, vas de relleno. Y Pelé fue de relleno. Lo que pasa es que al final lo estaban pasando tan mal que ya te digo, los capitanes le dijeron al seleccionador, mira, pon estos dos que si no nos van a echar. Pero es que Lamine ya era titular en la selección española. En la Eurocopa, titular indiscutible, jugó todos los partidos de titular menos el de Albania, en el que España estaba ya clasificada y ha sido decisivo. Entonces, vamos, de hecho el debut de Messi se lo podemos hablar. Algún día podemos recuperar para el retrovisor. Es el que le expulsan, ¿no? Claro, le echaron a los 40 segundos, echaron a Messi el día que debutó contra Hungría, en un partido amistoso que montó Argentina para que no se lo llevara a España. Que ahí hay una historia también muy buena con Pekerman,
en la que Estuvieron rápidos ahí. ese partido lo montan pues para que no haya ninguna posibilidad de que España se lo lleve y Messi debuta y le echan. Es muy raro porque a Messi es difícil Y no verle. le han expulsado muchas veces No, en su en carrera. Argentina nunca, esa es la única vez. Luego a nivel de clubes sí que le han echado un par de veces. Pero muy poco. Pero se revolvió, metió Sí, dos sí, codazos sí. nada más entrar al campo que Empezó dices, fuerte. ¿no? Sí, empezó el hombre. Bueno, pues más datos en el Nos canal de dejamos Fibes de alguna cosita. Deja Despejados. alguno más para... Sí. Y vamos con la fricada. Bueno, voy a traer un libro, luego voy a enseñar ya los dos, porque Venga, uno tiene claro mucho que que sí. ver A con ver. el retrovisor, ¿verdad? A ver, ¿Me pongo en medio de vosotros o lo hago desde aquí? ponte en medio. Ponte en venga. medio. Ponte en medio. Half. A ver, Ocupa tu In the plano. middle. venga. Ay. Estoy todavía Con el jet lag. Con el ¿No? jet lag, ¿Tuviste Sí. problemas para dormir? Sí, ¿verdad? Muchos. Ten en cuenta A que partir ya- del tercer día, por No, ahí, el primero ¿no? ya. ¿Ah, sí? A las 3 de la mañana estaba ya despierto. Ten en cuenta que es 7 horas de ¿Y diferencia. mareos? No, mareos no. Mareos no. Yo a los 2 o 3 días en Ciudad de México No, por yo la mareos altura, no, macho. eso no. Bueno, ha empezado la liga en Brasil, la liga han terminado los estaduales y quiero enseñar este libro que es bonito, Es bonito. que es Botafogo, de la historia del Botafogo. Una historia en blanco y negro. La historia del Botafogo, que es un equipo con mucha historia, hemos hablado antes de Garrincha. Sí. No sé por qué ha salido el nombre de Garrincha. Y aquí tenemos este es un libro que compré yo en Río de Janeiro en su día y la verdad que es una historia del Botafogo con muchas fotos espectaculares y más Ahí bien... está. Ahí estaba Garrincha. Más bien fotos que textos, pero merece mucho la pena. Esta es la Mira. foto de Garrincha. Estaban más para adelante. Más para adelante, ¿no? Y quería enseñaros este vídeo. Yo cada aquí está. Aquí. Yo Ya cada día voy a enseñar un libro de mi hemeroteca que merece mucho la pena. Aquí está. Esta historia del Botafogo es el glorioso. Vamos a ver qué hace en este campeonato Botafogo. Hace poquito fue campeón de Libertadores. Por primera vez. Por primera vez en su historia. No había ganado nunca. Y luego lo que he traído aquí, como vamos a hablar del retrovisor, que es del Mundial del 70 del Brasil, este es el Placar, es la gran revista brasileña de fútbol. Yo tengo la colección completa y estos son este es el número 1 de Placar, la revista Placar. Y es Pelé. justo cuando iba a empezar el Mundial del 70. Entonces Pelé, la receta para ganar el Mundial, ¿no? De Pelé. Esta es la primera portada de la historia de Placar de Brasil. Y luego que aquí La tiene- receta fácil, ¿no? Pelé y receta punto, fácil, ¿no? Ya está, ¿no? Y a partir No de aquí, arriesgaron mucho, ¿no? estos son las revistas justo de ese Mundial, ¿no? De no sé qué, tal, debían dinero de la selección. La verdad que son revistas magníficas, ¿eh? A la hora de, por ejemplo, había dudas si iba a jugar Rivelino o no iba a jugar Rivelino. Aquí estaba dudando en esta portada de si iba a jugar Rivelino o no ese Mundial del 70. Que luego hablaremos de los famosos 5-10 y de lo que pasó con Saldaña, que luego el seleccionador fue Zagalo. Y marcó bueno, en todos los partidos. no, ese fue Yersinho. Ah, es verdad, Fue Yersinho, Yersinho. es verdad, es verdad. Marcó es el único jugador que lo ha hecho en la historia del fútbol, de marcar en todos los partidos una fase final del Mundial. Y bueno, estas revistas molan mucho de cómo ganó el Mundial Brasil, ¿no? Del set justo de la época. Yo tengo la colección completa y os traeré algún día algunas más que os van a gustar de futbolistas y tal. Qué guapo. El esquema de la selección. Mira, esto luego vamos a hablar. Dice, el esquema de la selección se ha decidido en la habitación de Pelé. Aquí lo pone y es así. O sea, el complot que montó Pelé, que estaba con la mosca detrás de la oreja de que iba a ser suplente. Y dijo, esto fue lo arreglo yo. fue el que consiguió que, entre otras muchas cosas, echaran al seleccionador, a Saldaña, y pusieran a Zagalo. Luego Pelé hizo un gran mundial. No sé si fue el mejor de Brasil en ese mundial. Hizo jugadas muy buenas, pero fue uno de los hombres clave del mundial, claro. Es bonito, Muy ¿no? bien, Qué sí, guapo. ahora hablaremos Sí. más de Sí. Hablamos de de Brasil. Pues ¿Y tú qué mira, nos traes? Yo me he traído el libro más especial que tengo en mi colección, que es el libro del que yo he sacado la mayoría de las anécdotas de la Copa del Mundo, que es este libro que se llama Complete Book of the World Cup. que ¿Pero es del 2006 o de todo el mundo? Llega hasta 2006 porque este hombre, Chris Freddy, con el que yo tuve la oportunidad de hablar a través de email, dijo que el libro no le era rentable, que no lo compraba mucha gente y que no pudo hacer más ediciones desde 2006. Pero es un libro en el que están todos los partidos que ha habido hasta 2006 en la Copa del Mundo y lo que pasó en cada partido, la crónica de cada partido. Está bien, ¿eh? Te cuentan un montón, o sea, desde el primero. Este hombre se ha ido documentando en todos los periódicos de cada uno de los sitios Vaya y ha ido joya de sacando, documentación, ¿eh? la crónica de todos los partidos, con lo cual algo que es muy valioso para mí, que es
que te describan los goles de partidos en los que no has podido ver porque no hay imágenes, pues este hombre las describe todas, tiene aquí un montón de récords sobre la historia de la Copa del Mundo, los va aderezando el libro con récords, pues con todos los jugadores, todos los goles que se marcaron, todas las alineaciones, todos los capitanes, bueno, en fin, es una joya. Y hubo varias ediciones, yo tengo la del 98, la del 2002 y esta es la última que sacó, 2006. Y nada, pues eso. Que Está chulo, ¿eh? No sé si se podrá conseguir ya porque es un libro que lleva ya... Es una reliquia, sí, es una reliquia. ¿Quién es el de la portada? Que no lo veo bien. Rooney. Es Rooney. 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 Y Muy bien. es una maravilla, es fantástico. Viene aquí Cafú en la Vaya portada. jugador también, ¿eh? El Brutal. retrovisor, que ya sabéis Venga. que cogemos un hecho histórico y vamos sacando ahí detallitos. Mundial del 70 en México. Sí. Esto se le Ese- ocurrió a Alexis, ¿no? ¿Por qué? Por lo mal que está Brasil ahora, ¿no? Sí, está mal ahora Brasil y es buen momento para... ¿Qué fue el mejor Brasil de la historia? Dicen que ese, ¿no? Sí, hombre, yo he visto, los partidos los he visto todos, también he visto los del 2002, que fue campeón. En 2002 tenía una delantera impresionante, Brasil, impresionante. La triple R. Claro, con Ronaldo, Ronaldinho, Romario, tenía Ya Rivaldo, o sea, un equipo bestial. Pero este equipo del 70 no tenía delantero centro, eran los famosos 5-10, que eran Gerson, Pelé, Tostao, Rivellino y Yersinho, cada uno en un equipo distinto. Y ganaron el Mundial de forma muy brillante, muy brillante. Y sobre todo, la historia que podemos contar es que el técnico era João Saldaña, que era comunista, declarado comunista, entonces había un gobierno militar en Brasil y Saldaña no se cortaba, o sea, iba contra los militares y hacía declaraciones duras contra ellos, y eso lógicamente se unió a que Pelé, en ese momento, antes del Mundial, no era titular indiscutible. Parece mentira, pero es así. De hecho, hay algunos partidos en los que se quedó fuera en el banquillo, hay fotos históricas de Pelé de suplente, y Pelé tenía un poco la mosca detrás de la oreja, entonces la leyenda dice que Pelé, que era Pelé, lógicamente, tenía una gran incidencia en la selección brasileña, montó una reunión entre los principales jugadores y entre ellos, más lo que había pasado con... O sea, él estaba en la cuerda floja por lo de ser comunista, lo que había pasado, y que Pelé montó un complot y consiguieron que se fuera Saldaña y llegó Zagallo, y así se escribe la historia. Llegó Zagallo y Zagallo, titular indiscutible de Pelé, los 5-10 hicieron un mundial impresionante. Es verdad que empezaron perdiendo contra Checoslovaquia el primer día. Luego, el día de Inglaterra, que es un partido memorable, en Jalisco, que estuve el otro día en el estadio, le ganan 1-0 con un gol de Yersinho a Inglaterra. Con Perú es un partidazo, ganan 4-2. Luego la semifinal con Uruguay y la final con Italia. Es una gran Brasil, seguramente la más brillante de la historia, así que sí. Sí, en ese mundial, esa selección de Brasil es la única que ha hecho el mundial perfecto, que es ganar todos los partidos de la eliminatoria y todos los partidos de la Copa del Mundo. Holanda y España lo pudieron haber hecho también en 2010, porque tanto Holanda como España ganaron todos los partidos de su fase de clasificación. De hecho, yo recuerdo una anécdota. Estábamos haciendo el Bosnia-España. Ajá. Estaba jugando en Cenicha, que estaba en plena... ¿Que era amistoso? No, el último partido de clasificación, de que gana España 2-5. Uh-huh. Y estaban en guerra en Bosnia. Y era jodido ir para allá. De hecho, creo que España fue con un equipo medio alternativo. Creo que estaba por allí Negredo, que metió 2 o 3 goles. Me acuerdo que me llamó Javier Ares, que era el director del programa, me dice, a ver qué hacemos para el programa de hoy, porque es un partido de Chichiná. Bueno, me puse a buscar y tal, y vi que todas las selecciones que habían ganado todos los partidos de clasificación para el Mundial, todas esas selecciones habían llegado a la final de la Copa del Mundo. Y fui con la milonga esa, me acuerdo que estaba por allá Escargorta haciendo el programa y tal, y Gallego estaba por ahí también. Y claro, cuando ganó España y ganó Holanda, porque también ganó su partido, año y pico antes de que se jugara esto, pues lo comenté, ¿no? La final del Mundial va a ser España-Holanda. Se descojonaban de mí. Sobre todo Escargorta. Me acuerdo que Escargorta se reía un montón. Y bueno, jugaron la final los dos y la ganó España. Holanda había ganado todos los partidos hasta ese momento. España había perdido el primer partido contra Suiza. Pero Brasil, esa Brasil del 70, ganó toda la eliminatoria y ganó todos los partidos del Mundial, que eran 6 por aquel entonces. Yersinho marcó en todos los partidos, que es algo que pudo haber hecho Messi en el último Mundial, pero falló el penalti contra Polonia, contra Szczęsny. Falló Messi el porque penalti. contra Arabia marca de penalti, aunque pierden. Es el único partido en el que Messi no marca en el anterior Mundial. Y esa selección de Brasil se dice
se dice, yo no estoy muy de acuerdo, pero se dice que es la mejor de la historia. No solo de Brasil, sino también de cualquier país, ¿no? Es difícil saberlo, porque ha habido selecciones magníficas. ¿No te parece que juegan muy lento, macho? Era un fútbol más lento. Bueno, es distinto. Pero claro, es que comparar años, comparar etapas... pero era una maravilla ese equipo, verle jugar era una maravilla. Clodoaldo era un mediocentro que tenía mucha calidad también, cómo llegaba Carlos Alberto, el central. El único era más flojo el portero, Félix, que era de Fluminense. Era bastante más flojo. Pero era un equipo que le ves y son partidos que... Y uno de los grandes partidos de la historia de la Copa del Mundo es el 1-0 de Brasil e Inglaterra. Inglaterra era campeón del mundo y Brasil le ganó 1-0 y en un partido, es el famoso partido de la parada de Banks, al remate de Pelé de cabeza, es un partido tremendo. Pero esa selección de Brasil no gana la Copa América, por ejemplo. Julio. Ya, es así. Es curioso. Pero ese mundial, la verdad que termina siendo muy brillante. Sí. Y de hecho, la final de ese mundial contra Italia, en la Azteca, que es el único partido que no juegan en Jalisco, era la final de las finales, porque había ganado 2 Copas Jules Rimet, Italia, y 2 Brasil, y la Copa se la quedaba en propiedad el que ganara 3. O sea, el que ganaba ese partido se quedaba la Copa en propiedad y ya en el Mundial 74 ya fue la Copa que conocemos ahora, que ya no se queda nadie en propiedad, ¿no? Es uno de los partidos más importantes de la historia, ese que fue 4-1 y marcó el 1-0 Brasil, luego el gol de Pelé, empató Italia, pero luego ya Brasil le arrolla. Italia es que venía de la semifinal con famosa Alemania. Contra Alemania, con una prórroga, en un partido que había acabado 1-1 y que en la prórroga se volvieron locos. Sí. Hubo en la prórroga 5 goles. 4-3 acabó, sí. Remontada para un lado, remontada para otro, y yo creo que Italia llegó a la final reventada. Hay una placa en el Estadio Azteca, que está en obras, hay una placa fuera del estadio de ese partido. Hay una placa de homenaje a Brasil, del gol de Negrete a Bulgaria en el 86 también, y luego una placa de ese partido como uno de los grandes partidos que se han jugado en la historia el partido del siglo, Azteca. ¿no? Sí. Esa semifinal del año 70. Ahí hubo grandes partidos en ese mundial. El de Uruguay también. Ese es el último mundial en el que no fue Argentina. Exactamente. Sí, el primero Le eliminó Perú. Sí. En un partido histórico de la Lamborena. El Brasil-Perú es espectacular de cuarto, la semifinal Brasil-Uruguay es muy buena, el Brasil-Inglaterra. Y la final está muy bien, el Italia-Alemania, por supuesto. Es un mundial espectacular que todavía se habla mucho en Brasil, en México de aquello. Claro. He visto que Love Story y Patton eran las... ¿Love Story? Love Story eran las películas de la época. Patton era en honor al general estadounidense, Sí, claro. que bueno, es una película también que fue muy, muy famosa en la época. Se separaron los Beatles, ¿no? Se separaron los Beatles. En el año 70 ya había muerto John Lennon. Sí. No, Lennon no había muerto todavía. No, murió después. Lennon empezó la carrera en solitario, Exacto. correcto. Empezó la carrera en solitario con Yoko mujer, Ono. con Yoko Ono. Y luego las canciones, he estado mirando en España, Un rayo de sol, de Los Diablos. Un Esa rayo era muy de buena, sol, hombre, esa era por favor. espectacular. Esa sí. Nino Bravo, Te quiero. Nino y Bravo se luego mató en un accidente de Sí, coche señor. muy joven, siendo Sí, muy es verdad. joven. En plena carrera, sí. Julio Iglesias, Gwendolyn. Julio Iglesias. Sí, o sea, por ese favor, es un clásico. Julito, Don Julio. Por favor. Y luego Estáis en vuestra salsa, ¿eh? Bueno, hombre. Y Simon and Garfunkel Me encanta a mí. con la canción del Cóndor pasa. Sí, a mí eso... Yo esa no me la sé. Es una maravilla. A sí. ver, ¿la podéis cantar? Es que es un poquito... Esa. Esa es así. Ah, Preciosa. Preciosa. ¿No sabes cuál es o qué? Esto Por favor, es que Chazán no te lo coge pues, esto, ¿eh? hombre. Esa, Muy pues, bonita. Bueno, pues esa era la época de los Muy bien. años 70. España tampoco jugó ese mundial. No, se eliminó Bélgica. Nos eliminó Bélgica, en el 74 nos eliminó Yugoslavia. Yugoslavia y luego a partir del Claro, 78 en todos. todos. Sí. Pues vamos a ir cerrando, chicos, Venga, que pues cerramos. hoy Lo hemos pasado teníamos bien, lo hemos pasado bien, ¿eh? Sí. ropa Tenemos que semifinales de ver. Copa magníficas y Sí. empieza la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y estaremos aquí Así el lunes. que la semana que ¿Eh? viene contaremos más. Acordaos de mandarnos vuestras preguntas para participar en el sorteo de Eso. la caja. Así que tengáis una buena semana, bien. chicos. Ha empezado el parón de Hasta el clubes. lunes. Chao, Tres chao, meses. chao, Chao. chao.